paciente, ¿no? Como les digo, una reacción involuntaria, la defensa muscular involuntaria en el abdomen, en el músculo del abdomen, es un signo de peritonitis y por tanto de afectación del peritoneo parietal. Bueno, una vez que hemos visto ya la parte de la anamnesis en un paciente que ingresa, que hemos visto la parte del examen físico, ya tenemos más o menos una presunción diagnóstica de qué es lo que puede tener el paciente. Acuérdense que tanto la anamnesis como el examen físico es casi un 70 o un 80% que nos da ya el diagnóstico del paciente. Y los exámenes auxiliares son eso, exámenes auxiliares, son exámenes de ayuda diagnóstica. No nos sirven para que un paciente viene y no quiero examinarlo o no lo examino, no le hago las preguntas necesarias y de frente le pido tomografía o radiografía. No es así. Los exámenes auxiliares son auxiliares, nos ayudan a orientar un poquito el diagnóstico, pero no es algo que debamos tomar de ingreso a cualquier paciente. Dentro de los exámenes auxiliares, tenemos primero la analítica sanguínea. Claramente a un paciente le tenemos que pedir hemograma, PCR, procalcitonina, electrolitos, urea, creatinina, análisis de orina también para poder diferenciar, de repente tiene alguna causa urológica que esté causando el dolor. Y este dato de acá que es súper importante, por favor, no se olviden en mujeres en edad fértil con dolor abdominal, si es posible, siempre pedirle una gonadotropina coriónica humana porque hay pacientes que no lo saben y están gestando y que son causas también de dolor abdominal. En pacientes con antecedentes de colelitiasis y que vienen con náuseas, vómitos, la amilasa y lipasa también son necesarias. Ojo que no les estoy diciendo que a todos los pacientes que ingresan con dolor abdominal hay que pedirle esto como si fuera una batería de exámenes de ingreso. No es así. Los exámenes se van orientando según el diagnóstico que nosotros vamos sospechando. Entonces, por ejemplo, la fosfatasa alcalina la pedimos en pacientes que de repente tienen antecedente de litiasis o que estamos sospechando una colecistitis aguda y que vienen nuevamente por cólico. Pero un paciente que viene con dolor en hipogastrio, ¿para qué le voy a pedir una fosfatasa alcalina en ese instante? Entonces los exámenes auxiliares nos ayudan, pero no se le tienen que pedir como batería de exámenes a todos. Por favor, no hagan eso cuando sean internos. Luego, la aminotransferasa sérica también es algo que nos ayuda, el lactato sérico también. Y en niños también podemos solicitar huevos y parasitocenesis si estamos pensando en una causa parasitaria de dolor abdominal. Y también, bueno, el cultivo y análisis de toxinas del Clostridium difficile en algunos pacientes. Dentro de los exámenes auxiliares, además de la analítica sanguínea, tenemos también la radiografía. Sobre todo en un paciente que viene con mucho dolor abdominal de ingreso, ¿no? Las radiografías nos sirven bastante en la parte quirúrgica. A ver, ¿alguien de ustedes me podría decir qué es lo que se ve en esta imagen que estoy señalando acá, arriba, superior izquierda? Superior izquierda para mí, que lo veo en espejo. Esta acá que se está señalando. ¿Neumoperitoneo, doctora? Sí, exactamente. En la parte de acá se puede ver sobre el hígado cómo se ve el aire dentro en una radiografía, debajo justamente del diafragma, y sí, este es un neumoperitoneo. La segunda imagen, esta de acá, esta es clásica del libro. ¿Vólvulo, doctora? Así es, el símbolo de omega, ¿no? Que se ve en los casos de volvulos de sigmoides. En esta de acá, este es un poquito más difícil, pero a ver, lo vamos a acercar un poquito. Ahí está. A ver, les voy contando. Esta de acá, esta imagen que se ve con aire en su interior es el colon transverso, ¿ok? Esta imagen hace referencia a un cuadro obstructivo de colon por un eneme de colon sigmoides, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Como hay una obstrucción a nivel del colon sigmoides, el colon que va hacia atrás, es decir, el colon transverso se dilata y se ve de esta manera. Si tienes una válvula ileocecal competente, el aire no pasa hacia los intestinos, hacia el intestino delgado y solamente se ve el aire en esta zona, ¿no? Este es un cuadro de cáncer de colon. Y este de acá, esa también es una imagen del libro. Primero, esta imagen de acá, la chiquitita que está marcada con la flechita blanca. ¿Qué creen que sea?
¿Alguno? Imagen radiopaca, o radiolúcida, perdón. Nada, no tienen ni idea. Comienzo a ¿Ese, preguntar. doctora? ¿Perdón? ¿Son ese, doctora? No, no. Las heces a veces se ven como manchitas moteadas a nivel del colon. Esta de acá es una piedrita, ¿ok? Esta de acá es una piedrita. Esta imagen negrita que se ve arriba está marcando, no se ve muy bien, pero está marcando aire en la vía biliar. Y este asterisco que se encuentra en el intestino delgado está marcando pues aire dentro del intestino delgado, lo cual quiere decir que hay un cuadro de obstrucción a nivel del intestino delgado. Entonces, si tenemos una piedrita que se encuentra en fosa ilíaca, muy probablemente atracada en la válvula ileocecal, tenemos aire en la vía biliar y tenemos un cuadro de obstrucción que se evidencia como dilatación del asa intestinal delgada, ¿qué podría ser? Esta imagen radiográfica, ¿qué diagnóstico nos está orientando? Una piedrita en la válvula ileocecal que viene de la vesícula, ya. Más fácil no se las puedo poner. Nadie tiene idea. Yo me quedo acá hasta las 5, ¿eh? De verdad. ¿Apendicitis? Un hilio biliar, doctora. Hilio biliar, exactamente. Es un hilio biliar, ¿no? Cuando una piedrita de la vesícula pasa hacia el intestino y esta se queda atracada en la válvula ileocecal, ese es un hilio biliar. Esta es una imagen clásica. Si tienen la suerte de verlo alguna vez en su internado o ya mientras sean médicos o en sus rotaciones, no se ve siempre, porque ya casi no pedimos radiografías, pero como para que vean que realmente una radiografía puede ser bastante orientativa y puede definirnos un diagnóstico, ¿no? Simplemente como tomándole una foto al paciente. Sigamos. Entonces, normalmente a un paciente que ingresa a control abdominal podemos pedirle una radiografía, básicamente en bipedestación, para ver justamente lo que mencionaba María del aire, el neumoperitoneo. La radiografía en bipedestación, es decir, de pie, nos permite detectar hasta 1 mililitro de aire, ¿ok? Y la radiografía que se pide en decúbito lateral, es decir, paciente echado, puede detectarnos el neumoperitoneo hasta 5 a 10 milímetros, ¿no? Y esto es en pacientes que a veces no pueden levantarse, ¿no? Pacientes que están postrados, por ejemplo. También podemos ver calcificaciones anormales o podemos ver calcificaciones en lugares donde no les corresponde, como es el caso del hilio biliar, y nos pueden caracterizar obstrucciones, como la imagen de arriba, que habíamos quedado que era un volvulo de sigmoides, imagen característica, o la imagen de abajo a la izquierda, que también nos caracteriza una distensión o dilatación del intestino grueso a nivel del colon transverso, y que probablemente se deba, o que se debía en este caso, pues a una tumoración de colon distal. Otros exámenes auxiliares que tenemos son la ecografía abdominal. Básicamente en el contexto de una emergencia está la ECOFAS, que hace referencia a buscar en los espacios donde se puede acumular líquido, en el caso de, por ejemplo, algún sangrado o alguna perforación de víscera hueca. La ecografía claramente nos sirve para evaluar los órganos por cuadrantes, nos sirve para ver el líquido libre intraperitoneal. Nos sirve también la eco transvaginal cuando estamos pensando que es una causa ginecológica para poder ver úteros y anexos, pero tenemos el pequeño detalle que es operador dependiente, ¿no? Y que si nosotros no sabemos ver ecografías o no acompañamos al paciente al momento que se está haciendo la ecografía, pues vamos a tener que confiar en el informe ecográfico, ¿no? Porque a veces ni las fotos se imprimen. En cambio, por otro lado, la tomografía abdominal literalmente es como un video o como una secuencia de fotos del paciente y que es mucho más interpretable no solamente por el que la realiza, sino por el que la ve. Se ve que la tomografía tiene un 90% de correlación entre lo que se encuentra en una cirugía y lo que se encuentra en una tomografía, independientemente de la administración de contraste, o sea, de material de contraste, ¿no? 90% es bastante, ¿no? O sea, a veces los cirujanos cuando tenemos dudas y tal, o cuando queremos definir bien cómo va a ser nuestro planteamiento quirúrgico, no la pensamos dos veces y le pedimos la tomografía al paciente, ¿no? Y es necesario que sepamos ver tomografías, o sea,
la mayoría de nosotros ya no confía solamente en lo que dice el radiólogo, que claramente tiene más experiencia porque ve de todo, pero es necesario que al menos en la parte abdominal nosotros sepamos verlas y sepamos ver de pie a pie una tomografía. Otro que se podría considerar como un examen auxiliar está la laparoscopía diagnóstica, que si bien es cierto, es una técnica claramente invasiva porque es un procedimiento que implica anestesia general también, la laparoscopía diagnóstica tiene una sensibilidad y una especificidad elevada. Y no solamente para diagnosticar, no solamente nos sirve para diagnosticar, sino que también nos sirve o nos da la capacidad de poder tratar la causa que le esté causando el abdomen quirúrgico al paciente o el abdomen agudo al paciente. Hay veces que entrar con una laparoscopía diagnóstica puede disminuir la morbilidad y la mortalidad porque nos disminuye el tiempo de espera ante la toma de decisiones con un paciente. No siempre hay tomógrafos a disposición o no siempre se le puede poner el contraste que a veces espera, ¿no? Entonces, o en aras del tiempo, a veces hacer una laparoscopía diagnóstica puede disminuir tanto la morbilidad y mortalidad porque disminuye, digamos, el tiempo que se toma para tomar acciones ante un cuadro quirúrgico. Y a veces también es útil en pacientes en estado crítico y cuidados intensivos, ¿no? Cuando se puede evitar la laparotomía, que claramente también es un traumatismo o una anoxa o un trauma quirúrgico mayor. Entonces, ya teniendo más o menos sabiendo qué es lo que le preguntamos al paciente, qué exámenes le vamos a pedir, dependiendo de lo que vayamos sospechando, y ya después, una vez que tengamos los resultados, o antes incluso de eso, vamos a definir bien cómo es el manejo de los pacientes que ingresan. En algunos hospitales, cuando llega un paciente con abdomen agudo, es decir, con un paciente con dolor abdominal, que todavía no sabemos si tiene una causa quirúrgica o médica, los pacientes pueden ser derivados o hacia el área de medicina o en algunos hospitales los derivan hacia el área de cirugía. Depende bastante en realidad, pero lo que siempre pasa o lo que siempre debemos hacer independientemente de en qué, digamos, a qué área sea derivado el paciente, es que el paciente una vez que ha pasado triaje debemos definir si está estable o si está inestable. Si ha pasado triaje y es un paciente estable, podemos llevarlo a sala de observación, ingresarlo, ponerle algo para el dolor, hidratarlo, evaluarlo, pedirle las analíticas que sean necesarias, pedirle las imágenes que sean necesarias, hacer la historia clínica, comenzar a, digamos, hacer la disquisición de qué es lo que lo ha llevado a tener ese dolor, ¿ok? Pero por el contrario, si es un paciente inestable, el paciente tiene que ir a cuidados críticos sí o sí. No podemos tener un paciente que viene con la presión arterial 60-40 o con 140 de frecuencia cardíaca, teniéndolo ahí en la sala de espera a ver qué salen sus resultados, ¿no? Entonces, es importante ante un paciente con abdomen agudo, una vez que ha pasado triaje, independientemente a qué tópico lo manden, definir si es un paciente que está estable o inestable. Y una vez que ya tenemos los resultados de la analítica o que ya le hemos hecho una buena historia clínica, ahí recién definimos si es un paciente que es quirúrgico o no es quirúrgico. Creo que se ve un poco oscura esta imagen, tengo que ponerla con otro color. Bueno, ahí definimos si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Y si es quirúrgico, puedes hacer las interconsultas o derivarla a la especialidad pertinente, como puede ser cirugía o ginecología, y luego pasar a sala de operaciones. Y si no es quirúrgico y no puede ser tratado por el médico internista o el médico general que se encuentre, pues hacer la interconsulta también respectiva a gastroenterología o la especialidad que corresponda. Sigamos. Para cerrar un poco la idea de estos cuadros de abdomen agudo, vamos a revisar un par de casos clínicos, ¿ok? Acá sí necesito que participen, por favor. A ver, mujer de 37 años. Ingresa a la emergencia en posición antálgica, refiere un tiempo de enfermedad de 3 días, con presencia de dolor abdominal, 3 días, un dolor abdominal difuso y que luego se intensifica y se localiza en flanco y fosa ilíaca derecha. Se acompaña de vómitos, se acompaña de fiebre y refiere que no elimina flatos. Hasta ahí, ¿qué le preguntarían a la paciente? Más o menos les he explicado cómo es su dolor. ¿Qué otro dato necesitan de esta paciente? Su última menstruación, periodo. Bien, esa es una buena pregunta. Antes que nada, tenemos que preguntarle sus antecedentes, ¿ok? Ella niega, es una mujer de 37 años, joven.
niega tener antecedentes, no es hipertensa, no es diabética, no es asmática. Segunda pregunta que se le hace, si tiene cirugías previas. En este caso, la paciente tiene un antecedente de apendicectomía laparoscópica. Su medicación habitual son los anticonceptivos orales. Y ahí viene la pregunta que mencionaba la compañera, ¿no? Su compañera. Fecha de última regla, la paciente, bueno, vamos a actualizarlo acá porque esta es de la clase anterior, pero vamos a decir que fue el 15 de septiembre del 2024 y esa es su gesta, ¿ok? Gesta 1 para 00010. ¿Qué otra cosa? Ya le hemos hecho la anamnesis, le hemos preguntado por sus antecedentes y ahora, ¿qué corresponde hacer? Funciones vitales. Perfecto. Estas son las funciones vitales. Presión arterial 160, frecuencia cardíaca 99 por minuto, frecuencia respiratoria 15 por minuto y saturación 98. Ahora, le hacemos lo que corresponde, que es el examen físico. Y el examen físico arroja lo siguiente. El abdomen distendido, con una cicatriz de 1 centímetro en pelvis y en fosa ilíaca izquierda, propio de la apendicectomía laparoscópica que ha tenido. El abdomen está timpánico, tiene ruidos sidoáreos disminuidos. El abdomen está doloroso, la palpación superficial y profunda, a predominio en flanco y fosa ilíaca derecha, con rebote positivo y Murphy negativo. Hasta ahí, ¿qué sospechas diagnósticas podríamos tener? Primero, ¿esto es un cuadro de abdomen agudo, sí o no? Sí. Ya, listo. Es un cuadro de abdomen agudo. ¿Qué síndromes se asocian o qué síndromes se están describiendo en este cuadro de acá? Síndrome doloroso abdominal. Claro, ahí está definido el abdomen agudo. Vamos bien. ¿Qué otro cuadro se está definiendo en este caso clínico? Síndrome emético. También está definiendo los vómitos, pero quiero un síndrome que me oriente un poquito más una etiología. Entonces, ¿qué otro? Miren, esta es una paciente que refiere no elimina flatos, el abdomen está distendido, tiene ruidos sidoáreos disminuidos y está timpánico. ¿Qué me está orientando? Síndrome obstructivo. Exacto. Lo primero que me está orientando es un cuadro de obstrucción intestinal, ¿ok? Y lo otro que también que tendríamos que descartar es que se trate de alguna patología anexial complicada, ¿no? Porque el dolor se localiza en flanco y fosa ilíaca derecha, ¿ok? Y la paciente ya tiene el antecedente de apendicectomía, entonces obviamente ya descarto la posibilidad de que se trate de una apendicitis, pero en el lado derecho de la paciente claramente igual tenemos la trompa, tenemos el ovario, ¿no? Es una paciente en edad fértil todavía. Y a pesar de que toma anticonceptivos, pues podría que su regla igual no esté muy regular, ¿no? Entonces igual no se puede descartar la posibilidad de que se trate de una patología anexial complicada del abdomen agudo. Entonces tenemos ese diagnóstico presuntivo. El síndrome doloroso abdominal lo podemos poner como abdomen agudo. El síndrome emético que mencionaban, pues viene un poquito de la mano con el cuadro de obstrucción intestinal que presenta la paciente y también tenemos que descartar en esta paciente la patología anexial complicada, ¿ok? Entonces, ya teniendo más o menos una orientación diagnóstica, ahí recién le pido los exámenes auxiliares, no antes, ahí recién, o sea, no es pedir exámenes por pedir. Una vez que ya tengo más o menos una orientación diagnóstica, comienzo a pedir los exámenes auxiliares, ¿ok? Y estos son los exámenes auxiliares que pedimos. En el hemograma, la hemoglobina está en 12, los leucocitos en 20.000, las plaquetas en 500.000, el PCR en 200, y en la radiografía de abdomen, que se le pide primero, se ve el neumoperitoneo. Entonces, si vemos el neumoperitoneo, ¿en qué estamos sospechando en esta paciente? Neumoperitoneo es igual a ¿qué? Perforación de víscera hueca. Exacto. En esta paciente, si en la radiografía de abdomen vemos un neumoperitoneo y estamos pensando en que hay una perforación de víscera hueca, ¿ok? Y que esta perforación de víscera hueca puede haber llegado a causarle esa obstrucción intestinal por aplastroneamiento alrededor, ¿verdad? Y eso es lo que se ve en la tomografía. La tomografía muestra, lo voy a agrandar, la tomografía muestra líquido libre intraabdominal, neumoperitoneo, que ya lo habíamos visto en la radiografía de abdomen, asa delgada dilatada hasta un punto de colapso. Es decir, hay un punto obstructivo donde a partir de eso el intestino se colapsa.
donde se observa aplastonamiento de gasas con gran realce de contraste abundante y estriación grasa circundante. Esta es la imagen que se ve en la radiografía, en la tomografía, un punto hiperintenso en esta zona, hiperdenso, perdónenme, hiperdenso, con estriación grasa circundante, ¿no? Y plastronamiento de las asas alrededor. Hasta ahí, ¿cuál creen que podría ser una etiología o una posibilidad diagnóstica? Tenemos un cuadro de obstrucción intestinal, ¿cierto? En una paciente posoperada de apendicitis. Aparentemente lo que está comprometido es la asa delgada porque hacia ahí está yéndose el plastrón. ¿Qué posibilidad diagnóstica podrían tener? ¿Ninguna idea? Se las pongo con imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, ya, esto es intestino delgado, se las pongo fácil. ¿Qué es esto de acá? ¿Alguna idea? A ver, probable remanente embriológico en intestino medio del paciente. Divertículo de Meckel. Exacto, exacto. Es un divertículo de Meckel que está perforado en la parte del medio. ¿Qué es lo que sucede? Hay veces que estos divertículos se perforan, ¿ok? Hacen como un cuadro similar al cuadro de la apendicitis, porque si se dan cuenta es como un apéndice también, ¿no? Hacen un cuadro similar a la apendicitis con un dolor difuso que luego se localiza. Y por lo general también se localiza o en mesogastrio o en fosa ilíaca derecha. ¿Ya? A manera de localizar la infección, los intestinos, el epiplón, van plastronando, van migrando y se van colocando alrededor de este divertículo y colapsan esta asa delgada, ¿ok? Como que la apretaran. Entonces ahí comienza a ver el cuadro de obstrucción intestinal. ¿Okay? No solamente es un cuadro de peritonitis, sino también es un cuadro de obstrucción intestinal justamente por este aplastronamiento de las asas. Muchos de los divertículos de Meckel complicados aparecen como un cuadro de obstrucción intestinal. Es es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. Claramente no es el más común, claramente no es el que siempre vemos en la vida del día a día, pero es un cuadro que se puede presentar. ¿Ok? Entonces, como conclusiones, la evaluación y el tratamiento de los pacientes con dolor abdominal agudo representa uno de los aspectos más complicados, ¿no? Porque como han podido ver y les mostré al inicio, existen múltiples etiologías, ¿no? Demasiadas. Aunque los avances en las técnicas de imagen, uso de algoritmos, de guías y tecnología permiten mejorar con exactitud el diagnóstico, tanto la anamnesis como la exploración física siguen siendo la parte más importante de esta evaluación. Eso quiero que se lleven y se los he repetido varias veces. Anamnesis y exploración física son lo principal para poder definir u orientar un diagnóstico en los pacientes, ¿no? Incluso con la ayuda de todos estos medios, a veces los cirujanos debemos tomar a menudo la decisión de poder hacer una laparoscopía o laparotomía sin saber muy bien los resultados, ¿no? Ya que un retraso en el tratamiento de muchas causas quirúrgicas de abdomen agudo puede llevar a una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo esperar, pero también hay que saber cuándo operar. Listo, esa es la bibliografía, de ahí la pueden revisar. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Listo. A ver, voy a poner la siguiente diapositiva, que es de apéndice.